un tiempo con Dios para meditar todo el día, supliendo mis necesidades. Y leemos en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es un versículo muy hermoso, pero un versículo entre tantos mal interpretado, porque vemos varios aspectos. Primero dice: mi Dios. Me muestra la fuente de toda provisión. Mi Dios pues suplirá. De ningún otro lado viene la provisión. Hay diferentes canales, nuestro trabajo, ahorros, comisiones, herencias, tal vez una bonificación, un aumento, tal vez regalos que nos hacen. Hay diferentes canales, pero la fuente es solo una, y lo deja muy claro, con D mayúscula: mi Dios. Mi Dios pues suplirá. Es Dios quien suple nuestras necesidades. Dios nos da también estrategias, ideas, nos da formas, nos da conocimiento, nos da sabiduría para poder también multiplicar lo que Dios pone en nuestras manos. Este versículo acá está hablando de finanzas, de economía, del área económica. Mi Dios pues suplirá. Aquí me está hablando, y el enfoque de este texto de Filipenses desde el capítulo 4 está hablando del área económica. Con los ingresos, con el dinero que podemos suplir las necesidades básicas, hablando de todas las necesidades que están dentro del rango de lo que se puede cumplir con la parte económica. Primero, entender de dónde viene la provisión, la fuente, que es Dios. Es lo primero que tenemos que tener claro. Seguido dice: suplirá todo lo que os falta. Siempre hay algo que nos hace falta, pero dentro de esas cosas que nos hacen falta hay muchas que no necesitamos. Pero también hay cosas que nos faltan que necesitamos. El pan diario, por ejemplo, no es algo que de pronto sí lo necesitemos o no. No todos los días necesitamos el pan diario. Y esto se suple también con el área económica. Este texto se ha tomado y he escuchado algunas enseñanzas de podernos parar en un púlpito y leer este versículo únicamente, solo este versículo, y decir: mi Dios te va a suplir todo lo que tú necesitas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y tiene parte de verdad, pero no todo es cierto, porque tenemos que leer todo el contexto de este capítulo para llegar a este versículo, porque Dios dice a través de Pablo a la iglesia de Filipos que Él podía suplir todo lo que les faltaba conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces podemos ver que se predica y esto ya sería un poco emocionalismo, sacar este versículo del contexto y formarlo un pretexto y predicarlo a la forma que queremos. No, tal vez suene en desilusión decir que este verso no aplica para todos si lo expongo así, pero cuando lo enseño de la forma completa y digo que si tú eres un dador alegre, como lo enseña Dios también a través de Pablo en la carta a los Corintios, hablaba a la iglesia de Corinto, si realmente somos dadores alegres, no solamente dador, porque hay gente que da pero por dar, pero gente que da con corazón, que da, dice la palabra, conforme propuso en su corazón, pero un corazón nacido de nuevo. Entonces, estas personas que lo hacen con ese corazón, no por hacer obras para tratar de ganar el cielo, porque es imposible,
pero sí cuando hacen esto de corazón. Aquí sí aplica el versículo para estas personas. Mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Así que voy a explicar un poco este versículo para los dadores alegres, para los que tienen un corazón conforme al de Dios, para los que tienen un corazón nuevo, para los que tienen un corazón como el de Cristo, que dio, no esperando nada a cambio. Para estos es esta palabra. Cuando vemos Filipenses capítulo 4 completo, está hablando acerca de la generosidad de los filipenses. Esta iglesia de Filipo era una iglesia que se había destacado por dar, por extender el reino de Dios a través de lo que Dios había fructificado en sus vidas. Y dice del versículo 10, Pablo les estaba diciendo, en gran manera me gocé. ¿Por qué se gozó? Dice que me gocé en el Señor, pero ¿por qué? Dice, porque ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ellos querían bendecir esta obra, este ministerio que Pablo estaba teniendo de extender el reino de Dios a varios lugares. Ellos querían tener esa oportunidad de poder bendecir este ministerio, pero no habían tenido la oportunidad. Y Pablo continúa diciendo, no lo digo porque tenga escasez, o sea que sí tenía escasez. En el momento en que los filipenses bendicen a Pablo y la obra que él estaba realizando, había escasez allí en el ministerio. Pero sin embargo, él continúa diciendo, no lo digo por eso, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el versículo 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, en mi necesidad, en medio de la escasez. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Desafortunadamente a menudo sacamos de contexto este versículo y lo tomamos como un cheque en blanco que podemos cobrar en cualquier momento en que estemos en necesidad. Como tenemos que buscar un versículo que hable conforme a nuestra necesidad, entonces este aplicaría. Mi Dios pues suplirá y me paro ahí, a veces no pasa nada, porque obviamente todavía no he cumplido el primer propósito, que es el de dar. Es increíble y es chévere ver el contexto de toda la palabra de Dios. Esto no significa que es una promesa de que Dios va a suplir las necesidades de cada ser humano todo el tiempo y a cada hora. Dios no va a hacer esto y permite que precisamente cada quien podamos tener y formar este don que es el dar, porque es un don. En el Sermón del Monte Jesucristo dijo, dad y se os dará. Esta es una promesa para un dador. Dijo, tú das y se te dará. Y hemos recibido gratuitamente por gracia de Dios primero, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, dio. El primero que dio fue el Padre. El segundo que dio fue el Hijo, su vida. Y el Espíritu Santo lo da todo por nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, dice la palabra, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Lucas capítulo 6, versículo 38. Esto es lo que Pablo dice aquí, de la misma manera. Vosotros me habéis dado en vuestra pobreza.
de vuestra falta, porque Filipenses, la iglesia de Filipos no era una iglesia rica, era una iglesia con escasez, pero en medio de las escasez estaban bendiciendo la vida de Pablo y bendijeron su ministerio. Fueron los que más, fueron los mejores dadores. Y él dice, estoy agradecido por eso, no por el regalo en sí, no por eso, sino porque ustedes han entendido que es adoración a Dios y que esa adoración suplirá tus necesidades en Cristo Jesús. Y démonos cuenta que Él no dijo suplirá todo lo que quieras, no, Él dijo todo lo que les falta. Son dos cosas diferentes. Porque lo que nosotros queremos a veces sobrepasa nuestras necesidades. Hubo un gran teólogo que él solía decir que él se deleitaba en caminar por las tiendas de cierta ciudad de Estados Unidos, porque siempre le alentaba de ver todas las cosas en las vitrinas sin las cuales él podría vivir perfectamente. Eso es muy hermoso. Él iba y miraba, pero solamente decía, yo puedo vivir sin esto, yo también puedo vivir sin aquello, yo también puedo vivir. Contrario a un corazón que es mal administrador porque todo lo quiere. Quiere tantas cosas en su vida, pero realmente son muy pocas las que relativamente necesitan. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, pero Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Y dice que es conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Hay riquezas de la bondad, de la misericordia de Dios que están para todo el mundo, porque dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él nos da la misma salud, Él nos da las mismas 24 horas a todos, a unos no les da menos y a otros. Hay unos que prosperan más porque son más sabios, porque son diligentes, porque saben sacarle jugo a sus dones, a sus talentos, porque corren una milla más, porque son diligentes, muchas cosas. Pero eso no significa que Dios los bendiga más a ellos. Significa que ellos entendieron cómo hacer multiplicar un don dado por Dios y puesto en nuestras manos. Por eso es diferente las riquezas conforme a su bondad, a su misericordia. Pero las riquezas en gloria en Cristo Jesús son solamente para los hijos de Dios. Aquellos que le conocen, aquellos que entraron en un nuevo pacto, aquellos que estamos bajo la gracia, pero que no la pisoteamos. Porque su gloria tiene que ver con su plenitud, la plenitud de su deidad que está en nosotros y está disponible para todos los creyentes, también para el no creyente, pero cuando le acepta a Cristo Jesús. Dios no hace acepción de personas. Por eso, tener a Cristo es tenerlo todo. Un hermoso devocional supliendo mis necesidades. Dios, que es la fuente, suplirá todas tus necesidades, pero conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y aplicando que el principio de Lucas, dad y se os dará. Porque más bienaventurado es dar que recibir, dijo Jesucristo. Y porque nuestra vida es una vida de adoración en todo sentido. Adoramos a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, pero también con nuestras fuerzas. Y las fuerzas tienen que ver con la bendición que Dios pone en nuestras manos a través de todo lo que hacemos. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tal vez son una de las palabras que se predican y se predican mal. Uno creyendo que tú tienes la obligación de suplirnos por encima de nuestra mala administración y por encima de hacer siempre las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera. Y que creemos que Dios siempre tiene que bendecirnos y suplirnos todo lo que nos falta. Creemos que podemos asumir una mala mayordomía, pero exigirle a Dios
que nos bendiga porque se supone que es Dios y que Él tiene todo para dárnoslo. Pero 2, también otro principio mal puesto es, si dice tu palabra que si en las riquezas injustas no hemos sido buenos administradores, ¿cómo tú nos vas a dar las riquezas verdaderas? Necesitamos entender, Padre, que todo lo que tú has puesto en nuestras manos, dice tu palabra, que son en ti, por ti y para ti. Que somos solamente mayordomos, administradores, pero que tú eres el dueño de todo. Gracias, Padre, porque hay algo diferente y es que todo lo que tú pones en nuestras manos, la diferencia es en qué queremos hacer nosotros con ello, y otro es cuál es tu anhelo, cuál es tu deseo para que nosotros lo hagamos. Es una gran diferencia. Gracias, Padre, por ser bueno. Gracias porque hasta el día de hoy nos has sostenido. Gracias porque hasta el día de hoy tu mano no se ha cortado, Dios, aún en medio de tantas incoherencias y de tantas malas decisiones. Padre bendito, gracias porque sé que hasta el día de hoy tú has estado supliendo mis necesidades. Y sé que he trabajado arduamente, Dios, pero sé que también me has dado más de lo que he esperado. Y sé que has abierto puertas por otros lados que solamente tú lo puedes hacer. Porque también hemos sembrado en tu obra, también hemos participado económicamente para extender tu reino, para que otros escuchen tu palabra, y hemos a conciencia sido honestos, Dios, con esta área tan importante que tú nos diste y que es tan difícil de llevar a cabo, de dirigir, de ejercer y sobre todo de entender con tantos malos testimonios que hay en el mundo. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos esta mañana nuestra vida y todo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.